La superficie del tablero, desgastada por años de uso. A sus 42 años, Valerie se paró frente a él, su cabello rubio recogido en una práctica cola de caballo, sus ojos azules enfocados mientras sostenía el dardo entre sus dedos. Exactamente como su padre le había enseñado 30 años atrás. Mantén la muñeca firme, Val. Aún podía escuchar su voz. No se trata de fuerza. Se trata de consistencia. Lanzó el dardo con un movimiento fluido, viéndolo aterrizar con precisión en la sección del triple 20. Un tiro perfecto, como los miles que había lanzado antes. Los dardos no eran solo un juego para Valerie. Eran una conexión con su padre, un veterano condecorado de la Marina que viajó por el mundo pero siempre encontró tiempo para jugar con su hija. Esa es mi chica, susurró para sí misma, imaginando su sonrisa de orgullo. Su teléfono vibró sobre la mesa de café. Era un mensaje de su mejor amiga, Melissa. No olvides el torneo en el Alice esta noche. 7 de la tarde prometiste que finalmente entrarías este año. Valerie respiró hondo. Las competencias públicas no eran lo suyo. Prefería la tranquilidad de su sala, donde nadie la observaba ni la juzgaba. Pero le había prometido a Mel. Y además, la voz de su padre había sido especialmente insistente últimamente. Tienes un don, pequeña. No lo escondas. Miró el calendario colgado junto al tablero. Hoy se cumplían 10 años desde que él había fallecido por un infarto repentino. Quizá era hora de honrarlo de otra manera este año. Valerie caminó hacia su habitación y abrió una pequeña caja de madera sobre su tocador. Dentro yacía un juego de dardos personalizados, el tesoro más preciado de su padre, confeccionados con plumas verdes y doradas. Un regalo de sus compañeros de la Marina tras ganar un torneo interbase en el 85. El día que estés lista para lo de verdad, estos serán tuyos, le había dicho en su cumpleaños 30, 2 meses antes de morir. Nunca los había usado en público, guardándolos como una reliquia sagrada. Pero hoy se sentía diferente. Se vistió con una sencilla polo blanca y jeans. Nada elegante. No buscaba impresionar a nadie. Esto era entre ella y papá. Colocó con cuidado el estuche de dardos en su bolso y tomó sus llaves. Mientras conducía hacia el bar y restaurante Alice, su estómago se tensó por los nervios. La escena local de dardos era conocida por ser un club de chicos, especialmente en los torneos de los jueves. Las mujeres jugaban ocasionalmente, pero rara vez las tomaban en serio. Solo un juego, se dijo. Por papá. El bar Alice resonaba con la energía típica de un jueves por la noche, deportes en varias pantallas, rock clásico sonando por altavoces viejos y el distintivo tut de dardos clavándose en corcho al fondo. El aire era denso con olor a cerveza y comida frita. Valerie empujó la pesada puerta de madera y se detuvo en la entrada, escaneando la escena. La barra principal estaba abarrotada de gente después del trabajo, pero la acción real ocurría en el salón trasero, donde se organizaba el torneo. Entre el gentío, distinguió a un grupo de hombres, muchos con camisetas de ligas locales, reunidos alrededor de las tablas. Val. ¿Viniste? Melissa apareció a su lado, con un cóctel en la mano y el rostro iluminado. En serio, no creí que aparecerías. Todavía no estoy segura de deber haberlo hecho, respondió Valerie, observando el salón del torneo. Tonterías. Eres mejor que la mitad de esos tipos, y lo sabes. Valerie se encogió de hombros. Ese no es el punto. ¿Entonces cuál es? Desafió Melissa, entregándole un club soda con lima. Has escondido tu talento por años. Es hora de dejarlo brillar. Se abrieron paso hacia el área del torneo. Mientras se acercaban, las conversaciones cesaron y varias cabezas giraron. Valerie sintió el peso familiar de miradas incómodas. Bueno, mira quién está aquí, voceó un tono ronco. Frank Donnelly, el autoproclamado rey de la escena local de dardos, se apoyaba contra la pared,
su polo rojo estirado sobre su abdomen cervecero. El logo bordado de su bar patrocinador destacaba orgullosamente. La noche de damas es el martes, cariño. Unas risitas recorrieron el salón. Melissa abrió la boca para responder, pero Valerie le tocó el brazo. Estoy aquí por el torneo, Frank, dijo con calma. ¿Siguen abiertas las inscripciones? Las cejas tupidas de Frank se alzaron. ¿El torneo? Esto no es noche de bingo en el salón parroquial. Esto es competencia seria. Más risas. Valerie mantuvo su expresión neutra, aunque sus mejillas ardían. $20 de inscripción, dijo Tommy, el bartender a cargo de los registros. A diferencia de Frank, no parecía ni impresionado ni molesto por su presencia. 3 rondas clasificatorias. Los mejores 8 pasan a la fase eliminatoria. Valerie sacó un billete de 20 y se lo entregó. Tommy añadió su nombre a la lista, lo que provocó otro coro de risitas desde el rincón de Frank. Parece que tendremos entretenimiento esta noche, muchachos, anunció Frank, alzando su cerveza. Quizá nos enseñe algo sobre moda adecuada de dardos o algo así. Valerie lo ignoró, concentrándose en el cuadro de emparejamientos que Tommy actualizaba en una pizarra blanca. 24 participantes, casi todos hombres que reconocía del pueblo. Su nombre sobresalía como un pulgar lastimado, la única mujer en la competencia. El ambiente en el salón trasero de Alice era una mezcla electrizante de sudor, ambición y cerveza barata. Las luces fluorescentes parpadeantes proyectaban sombras irregulares sobre las docenas de tableros de corcho marcados por años de abuso metálico. Valerie respiró hondo, percibiendo ese olor característico que conocía tan bien, una combinación de madera envejecida, cuero gastado y el tenue aroma a mentol de los ungüentos musculares que varios competidores mayores se aplicaban en las muñecas. Mientras buscaba un lugar donde prepararse, sus ojos se posaron en una esquina menos iluminada, cerca del pasillo que llevaba a los baños. Un taburete de bar torcido, cuyo cojín de vinilo mostraba una grieta reparada con cinta adhesiva, parecía esperarla. Al sentarse, el mueble crujió como protestando bajo su peso, pero Valerie apenas lo notó. Su atención estaba fija en los movimientos de los otros jugadores, estudiando cada detalle con la mirada analítica que su padre le había enseñado. Observa no solo el tiro, sino todo lo que lo rodea, le decía el comandante Simmons durante sus sesiones de entrenamiento. La forma en que respiran, cómo colocan los pies, incluso cómo sostienen la cerveza entre rondas. Todo cuenta. Frank Tonelli dominaba el centro del salón como un toro en su corral, su corpulenta figura bloqueando parcialmente la luz del letrero de Budweiser al inclinarse sobre la mesa de resultados. Mientras Valerie observaba, él lanzó la cabeza hacia atrás para terminar su cerveza, el sudor brillando en su cuello grueso como si fuera una demostración más de su masculinidad. Cuando el vaso vacío golpeó la mesa con un golpe seco, varios de sus acólitos rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Valerie apartó la mirada, sus dedos encontrando consuelo al desabrochar el cierre del estuche de dardos. El sonido del cuero al abrirse, un crujido suave y familiar, la transportó instantáneamente al sótano de su infancia, donde su padre guardaba sus preciados equipos. El estuche se abrió revelando los 3 dardos perfectamente alineados, sus barriles de tungsteno pulidos hasta brillar, las plumas verdes y doradas, los colores del equipo de la Academia Naval. Aún vibrantes a pesar de los años. Vaya, alguien viene preparada, comentó una voz a su derecha, arrastrando las palabras ligeramente por el alcohol. Valerie alzó la vista para encontrar a un hombre de unos 30 y tantos años. Con una barba cuidadosamente recortada que no lograba ocultar una cicatriz tenue que iba desde la comisura de su labio hasta la línea de la mandíbula. Llevaba una camiseta negra con el logo de un equipo local de dardos, los Halcones de Hartford, y sostenía una cerveza a medio terminar. Eran de mi padre, respondió Valerie, girando instintivamente el estuche para mostrar el ancla naval grabada en la tapa. Notó cómo los ojos del hombre, un verde intenso que contrastaba con su pelo castaño oscuro, se iluminaron de reconocimiento.
Jaque Morrison se presentó, inclinándose ligeramente. Juego con los halcones los martes. Esos son unos beauties, añadió, señalando los dardos con admiración genuina. ¿Tungsteno de 90%? Valeria sintió, sorprendida. Sí. Modelo especial de Arrows, edición limitada para el torneo Interflotas del 85. Caray. Jaque silbó bajito. Esos deben valer una fortuna ahora. Los coleccionistas matarían por... Atención todos. El estruendo de Frank interrumpió la conversación, su voz amplificada por años de gritar órdenes en obras de construcción. Las clasificatorias comienzan en 2 minutos. Grupo A en las tablas 1 a 3, Grupo B en las 4 a 6. Si no estás en tu posición cuando te llamen, quedas descalificado. El ambiente cambió instantáneamente, la camaradería forzada dando paso a una tensión competitiva palpable. Valerie notó cómo Jaque se enderezaba, sus dedos apretando inconscientemente el vaso hasta hacer crujir el plástico. Es mi primer torneo aquí, confesó Valerie en voz baja, más para sí misma que para Jaque. Él le dirigió una sonrisa comprensiva. No te dejes intimidar por la fachada. La mayoría son inofensivos. Bueno, excepto Donnelly. Ese tipo tiene el ego más frágil del condado. Bajó aún más la voz. Perdió contra una mujer en el regional del año pasado y estuvo insoportable durante meses. Valerie estaba a punto de responder cuando el sistema de sonidos del bar emitió un chirrido agudo, seguido por la voz nasal del director del torneo. Grupo C, a sus posiciones, Michei contra Donnelly en la mesa 1, Simmons contra Reynolds en la 2, Pritchard contra. El corazón de Valerie dio un vuelco al escuchar su nombre. Con movimientos cuidadosos, sacó los 3 dardos del estuche, sintiendo su peso perfectamente balanceado en su palma. El primero lo colocó entre su pulgar y los 2 primeros dedos, la posición exacta que su padre le había enseñado. El segundo y tercero los sostuvo suavemente en la otra mano, listos para ser usados. Al acercarse a la mesa asignada, notó que varios espectadores se habían congregado, atraídos quizás por la novedad de una competidora femenina. Su oponente, un hombre de unos 50 años con una camisa a cuadrados y un vientre que amenazaba con reventar los botones, la miró con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Buenas noches, señorita, dijo con un acento marcadamente sureño. Soy Earl Reynolds, de los Rebels de Mobile. ¿Primera vez en uno de estos? Valeria sintió mientras probaba el peso del dardo en su mano. Sí, aunque no es mi primera vez jugando. Earl rió, el sonido saliendo como un gruñido desde lo profundo de su pecho. Todos los novatos dicen eso, cariño. No te preocupes, te iré despacio. El árbitro, un hombre calvo con gafas gruesas, se acercó con una moneda. ¿Quién llama? Ella puede elegir, dijo Earl con magnanimidad fingida. Cara, dijo Valerie sin vacilar. La moneda giró en el aire, atrapando momentáneamente la luz antes de caer sobre el dorso de la mano del árbitro. Cara. Simmons elige. Empezaré, dijo Valerie, posicionándose en la línea de tiro. El ruido del bar pareció desvanecerse mientras entraba en ese espacio mental que conocía tan bien. Todo se reducía a ella, el dardo y ese pequeño triángulo rojo a 2.37 metros de distancia. Su primer lanzamiento fue un movimiento fluido, casi poético en su economía de esfuerzo. El dardo voló en un arco perfecto, clavándose en el triple 20 con un satisfactorio tunk. El segundo dardo repitió la hazaña. El tercero, apenas 1 milímetro a la derecha, se alojó en el sencillo 20. Un murmullo recorrió los espectadores. 140 puntos en su primer turno, una puntuación que muchos jugadores experimentados solo lograban en sus mejores días. Earl parpadeó, su confiada sonrisa desvaneciéndose lentamente. Cuando tomó su turno, sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Sus darts aterrizaron en números bajos, 5, 12, 20.
Un total patético de 37 puntos. Valerie no sonrió, no celebró. Simplemente recuperó sus dardos y se preparó para el siguiente turno, exactamente como su padre le había enseñado. El verdadero campeón no necesita humillar, Val. Solo necesita jugar. Para cuando terminó la primera ronda, Valerie había ganado 3-0, con un promedio de puntos por dardo que superaba a todos excepto a Frank en el salón. Mientras caminaba de regreso a su asiento, notó las miradas cambiadas a su alrededor, menos condescendencia, más curiosidad, incluso un poco de respeto. Jake la esperaba con una nueva club soda, el hielo crujiendo fresco en el vaso. Bueno, eso fue revelador, dijo, pasándole la bebida. Creo que acabas de romper el cerebro de medio local. Valerie tomó un sorbo, notando cómo el líquido frío ayudaba a calmar su garganta seca. Solo fue una ronda. Una ronda perfecta, corrigió Jake. Y no lo digo por adulación. En serio, ¿dónde demonios has estado escondiéndote todos estos años? Valerie miró hacia donde Frank estaba discutiendo acaloradamente con el árbitro sobre algún tecnicismo de las reglas. En casa, respondió simplemente. Practicando. El sistema de sonido crujió de nuevo. Resultados preliminares, los 8 mejores avanzan a las eliminatorias. En primer lugar, Frank Tonelli con un promedio de 98.7. En segundo lugar, Valerie Simmons con 97.3. El salón estalló en murmullos. Frank giró bruscamente hacia la tabla de resultados, su rostro enrojeciendo visiblemente incluso bajo la tenue iluminación. Valerie sintió una extraña mezcla de satisfacción y aprensión. Esto apenas comenzaba, el ambiente en Alice se tensó cuando Valerie y Frank avanzaron a la final. El premio, 500 pesos y un trofeo con el nombre de Frank grabado 3 veces. Doble entrada, doble salida. Anunció Bill, el árbitro. Que empiece la batalla. Frank, sudando bajo las luces, lanzó primero. Sus dardos clavaron un sólido 140. Valerie respondió con un 180 perfecto. El bar enmudeció. Suerte de principiante. Gruñó Frank, ajustando su grip. Valerie ignoró los comentarios. En el quinto juego, empatados 2-2, necesitaba doble 16 para ganar. Respiró hondo, imaginando la voz de su padre, visualiza el objetivo. El dardo voló directo al doble. ¡Tonk! ¡Campeona!, gritó Bill. La multitud estalló en aplausos. Frank, pálido, extendió una mano forzada. Buen juego, para una chica. Valerie sonrió, guardando los dardos de su padre. A veces la verdad duele, Frank. El letrero neón de Alice parpadeaba tenuemente en el crepúsculo, su luz roja reflejándose en los charcos de la reciente lluvia primaveral. Dentro del bar, el ambiente vibraba con una energía que no se había sentido en sus 30 años de existencia. Las mesas habituales habían sido reorganizadas para crear un espacio de competencia profesional, con iluminación especial que destacaba el nuevo tablero de torneos. Una adquisición costosa que Tommy había justificado diciendo, si vamos a ser la cuna del campeonato femenino regional, mejor que parezcamos profesionales. Valerie se ajustó el blazer azul marino, el mismo que su padre usaba en las ceremonias oficiales, mientras revisaba sus notas frente al espejo del baño de mujeres. El reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía, el pelo suelto y profesionalmente peinado, la postura erguida, los ojos brillando con una determinación que había olvidado poseer. El sonido de tacones acercándose la hizo volverse. «Te están esperando, capitana», dijo Melissa, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa. Llevaba una camiseta que decía Team Simmons en letras doradas, un detalle que hizo sonreír a Valerie. Hay periodistas del Hartford Courant, 3 equipos universitarios femeninos, y... Bajó la voz dramáticamente, Frank está sirviendo tragos en la barra porque perdió su patrocinio después de tu victoria.
Valeria exhaló profundamente, sus dedos encontrando por costumbre el pequeño estuche de dardos en su bolsillo. ¿Y la niña del hoodie? ¿Vino? En primera fila con su mamá. Tiene tus dardos rosados en un estuche idéntico al tuyo, por cierto. Al salir al área principal, el sonido de aplausos la envolvió. El bar, que antes apenas albergaba 20 espectadores los jueves de torneo, ahora estaba repleto con más de 100 personas. Reconoció caras de aquella noche decisiva. El viejo Commander Wilson en su silla de ruedas cerca del tablero, había rechazado quimioterapia para no perderse esto, Jake Morrison organizando las inscripciones con su nueva novia. Una ingeniera que había comenzado a jugar después de ver a Valerie, incluso el árbitro Bill con su misma camisa hawaiana, pero ahora con una placa que decía juez oficial. Tommy le tendió el micrófono con una reverencia exagerada. El escenario es tuyo, campeona. Valerie respiró hondo, capturando en una sola mirada el mosaico de expectativas frente a ella, jóvenes mujeres con cuadernos de anotaciones, veteranos de torneos que ahora la miraban con respeto. Padres con hijas pequeñas sentadas sobre sus hombros. Cuando habló, su voz no tembló. Cuando vine aquí por primera vez, solo buscaba cerrar un círculo con mi padre. Hizo una pausa, deslizando la mano sobre el estuche de dardos sobre el podio. Pero lo que encontré fue algo mucho más grande. Señaló hacia la pared del fondo, donde ahora colgaban dos tableros históricos, el original desgastado donde había ganado su primer torneo, y junto a él, el que había usado en el campeonato regional. Ambos enmarcados bajo una placa que decía, donde la tradición conoció al cambio. Este deporte me enseñó que los legados no se guardan en vitrinas. Sacó uno de los dardos de su padre, su flecte verde y dorado brillando bajo las luces. Se lanzan hacia adelante, para que otros los atrapen. El Commander Wilson levantó una mano temblorosa en saludo, sus ojos vidriosos. En ese momento, la puerta del bar se abrió con estrépito, revelando a un grupo de cadetes navales con sus uniformes de gala. La academia envía sus respetos, maestra, dijo el líder, un joven de rostro serio que sostenía un paquete con el sello oficial. Valeria abrió el estuche con cuidado, revelando un parche bordado con las palabras Club de Dardos Femenino Commander Simmons, el primer programa oficial de la Marina para promover el deporte entre mujeres. Parece que tenemos trabajo por hacer, murmuró, pasando un dedo sobre los hilos dorados. La ceremonia terminó con el lanzamiento inaugural. Valerie se colocó en la línea de tiro, pero en lugar de mirar al tablero, se volvió hacia la adolescente de coletas. ¿Qué tal si lo hacemos juntas? La chica, de no más de 12 años, se acercó con timidez, sus dardos rosados brillando bajo las luces. Valerie le mostró el grip adecuado, guiando su mano como su padre había hecho con ella tantos años atrás. El primer dardo de la niña se clavó en el 1, pero la sonrisa que iluminó su rostro dio en el blanco perfecto. Mientras la multitud celebraba, Valerie miró hacia la puerta trasera, donde Frank Donnelly observaba en silencio con una bandeja de bebidas en las manos. Sus miradas se encontraron por un instante, y para sorpresa de todos, el otrora rey de los dardos asintió con un gesto de respeto antes de desaparecer entre la multitud. ¿Lista para la próxima generación?, preguntó Melissa, abrazándola por los hombros. Valerie miró alrededor, Jake enseñando técnicas a un grupo de universitarias, el Commander compartiendo historias con los cadetes, la niña de coletas mostrando orgullosa su dardo en el tablero. Tomó el trofeo de su primera victoria y lo colocó en el centro de la mesa de premios, vacío y brillante, esperando un nuevo nombre. El juego apenas comienza, respondió, sacando sus dardos para unirse al torneo. No como leyenda, sino como una jugadora más. Porque los verdaderos campeones, sabía, no construyen pedestales. Construyen mesas donde todos caben.